La ley moral en Kant. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres y en la crítica de la razón práctica, se centra en responder a la pregunta ¿qué debo hacer? De acuerdo con las ideales de la Ilustración, Kant trató de elaborar una ética universal válida para todos los seres humanos. La propuesta ética de Kant parte de una crítica a las teorías éticas anteriores, a la que considera éticas materiales, con contenido ya que orienta la vida humana a la concepción de un bien. Estas éticas tienen las siguientes características. Son teleológicas, orientadas a alcanzar un fin. Son éticas empíricas o a posteriori, dado que las normas de conducta se elaboran a partir de la experiencia. Sus imperativos son hipotéticos o condicionales. Estos imperativos son medios para conseguir cierto fin y se formulan de modo siguiente. Si quieres ser feliz, obra del modo siguiente. Son heterónomas, no el sujeto el que se da a sí mismo la norma moral, sino que recibe desde fuera de la propia razón. Ejemplo de éticas materiales serían la ética eudemonista de Aristóteles, el hedonismo de Epicuro, el utilitarismo de J.S. Mill. Frente a estas éticas, la propuesta kantiana es una ética formal, sin contenido, es una ética a priori, independiente de la experiencia universal y necesaria. Sus imperativos son categóricos, absolutos e incondicionados. Es autónoma, es el propio ser humano quien determina la ley moral. La ética de Kant es una ética formal, que no nos dice qué tenemos que hacer, no nos recomienda tales o cuales acciones. Carece de contenido, simplemente nos dice cómo debemos obrar. ¿Cuál ha de ser la forma de nuestras acciones? La razón de ello es que, desde el punto de vista kantiano, lo que hace moral a una acción, lo que hace buena, no es su contenido, sino el ánimo con el que se hace la intención, independientemente del éxito conseguido con sus acciones. Kant define el deber como la necesidad de una acción por respecto a la ley. En este sentido, distingue entre acciones contrarias al deber, acciones conformes al deber, acciones hechas por respecto al deber. Solo estas acciones son acciones morales. Usando un ejemplo del propio Kant, un comerciante que no cobra precios abusivos a sus clientes obra conforme al deber, pero si lo hace para no perder a la clientela, lo hace conforme al deber, pero no por deber. En cambio, si actúa así porque considera que su deber es cobrar el precio justo, obra por respeto al deber, y si su acción es moral, desde la perspectiva de la ética formal, una acción es moral cuando se hace por deber, por el principio del querer, es decir, por respeto a la ley, y es entonces cuando podemos hablar de una buena voluntad. Una buena voluntad que es buena porque quiere cumplir con el deber, hacer el bien independientemente de lo que logre, o no. De una persona que se lanza al agua para salvar a otra porque lo considera su deber, se dice que posee una buena voluntad, a margen del éxito de sus intentos. Y autónoma, porque se da a sí mismo a la ley moral. Es la propia persona quien, usando su razón práctica, descubre el deber moral y libremente escoge cumplirlo. En este punto se manifiesta claramente el ideal ilustrado kantiano, consciente en ser capaz de pensar por nosotros mismos. La exigencia del obrar moralmente, del obrar por respeto al deber,
se expresa por medio del imperativo categórico. Tal imperativo, a diferencia de los imperativos hipotéticos, manda a una conducta por sí misma como objetivamente necesaria, no como condición para conseguir otra cosa. Es por tanto un mandato incondicional, que manda de manera absoluta, es la expresión de la ley, sino como deber deben ser, que forman deben tener. Kant ofrece varias formulaciones del imperativo categórico. Los dos más conocidos son: obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierte en ley universal. Es decir, hemos de actuar siempre de modo y manera que la forma que seguimos en nuestra actuación pueda convertirse en la norma de conducta universal, en ley moral. Obra de tal modo que use la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre cuando un fin y nunca solo como un medio. Esto significa que tenemos que tratar a los seres humanos con dignidad, que no se puede ser usado como medio para satisfacer nuestros deseos. Actuar de modo que tratemos a los demás como fines de sí mismo y no como medios significativos, actuar de manera desinteresada. Para terminar el desarrollo del tema, analizaremos la postulación de la razón práctica. La teoría del conocimiento kantiana establecía claramente cuáles eran los límites del conocimiento humano y la imposibilidad de la metafísica como ciencia. Por pretender rebasar esos límites, no es posible el conocimiento científico de realidades metafísicas. Pero para Kant hay otra experiencia que puede vincularlo con lo metafísico, la experiencia moral, y ello al alma y la existencia de Dios. Y ello a partir de los llamados postulados de la razón práctica, la existencia de la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Tales postulados de la razón práctica no se puede probar a partir de los datos de la experiencia, pero son condición de posibilidad de la existencia de la moral. Si tales condiciones no se diesen, si no fueres libres ni nuestra alma inmortal y no existe, entonces la moral sería imposible. Estos postulados abren a su vez el camino para la contestación a la tercera pregunta de que según Kant se plantea la filosofía. ¿Qué me cabe esperar? Según Kant, si actuamos de manera desinteresada y sin esperar nada a cambio, podemos aspirar a la felicidad. Ahora bien, esta aspiración muchas veces no se ve justamente recompensada. A menudo observamos que en esta vida la virtud nos siempre va acompañada de la felicidad, y que los que por su acompañamiento serían merecedores de ella padecen gravemente injusticia. Solamente postula la verdad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios puede garantizar que virtud y felicidad se llega a identificar algún día. Markov, texto. El papel de Kant en la filosofía. Para concluir, analizaremos el papel de Kant en la historia de la filosofía, destacando que su filosofía no es tan solo un punto de llegada donde convergen las grandes ideas de la científica y filosófica anteriores, sino también un punto de partida, como mínimo un gran punto de referencia. Sin duda, la repercusión directa más clara de la filosofía kantiana la encontramos en el dadaísmo alemán, movimiento filosófico de la primera mitad del siglo XIX, que tiene su origen en nuestro autor. Estos filósofos siguen a Kant en algunas de sus tesis principales, radicando sus planteamientos al potenciar el papel activo del sujeto, y concluye que la razón carece de límites al negar la noción del no o cosa en sí. Más también es en cierto modo heredado de la filosofía kantiana, porque la visión kantiana de la libertad, y más aún el imperativo categórico en la forma general que describe al ser humano como un fin en sí mismo y que prohíbe tratarlo como una mera cosa, inspiró la crítica del joven Marx a la alienación y explotación económica como una cosificación del hombre.
La filosofía de Kant ha tenido gran influencia en la filosofía contemporánea, principalmente en el campo de la ética y de la política. Autores Rawls y en la autoridad Habermas lo han utilizado para tratar de fundamentar sistemas justos de convivencia basados en acuerdos racionales derivados de la razón humana que hace el esfuerzo de pensar en clave universal.